Hola, bendiciones a todos. En este episodio 9 estaremos hablando de las implicaciones que hay al dividir la Biblia en Antiguo y Nuevo Testamento. Vamos a aclarar quién fue el autor de esa división de la Biblia. Vamos a aclarar por qué es tan complicado interpretar algunas doctrinas cuando la persona piensa que la Biblia está dividida en dos y que hay una parte que ya no está en vigencia. Eso causa grandes problemas de interpretación en cuanto a las doctrinas que hoy tenemos. Bienvenidos todos. ¿Sabes el origen de tu fe? ¿Tienes certeza de las doctrinas que te han enseñado y hoy defiendes? Prepárate para viajar en el tiempo y descubrir las raíces de la fe. En Raíces de la Fe, Wilson Méndez. En nuestro episodio de hoy vamos a hablar acerca de la división que hay en la Biblia de Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Por qué es tan importante ese tema? Porque muchas de las doctrinas y de los dogmas que hoy se viven en las diferentes comunidades, congregaciones, iglesias, líneas de fe, se basan en esa división. No es para ninguno de nosotros un secreto que siempre que se va a hablar de una doctrina o se va a hablar de un punto de vista bíblico, siempre se pregunta, ¿pero eso es del Antiguo Testamento o eso es del Nuevo Testamento? Entonces se tiene la tendencia a pensar que esa división de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento es hecha por parte de los escritores bíblicos, incluso es hecha por parte de Dios. Hoy acá en este episodio de Raíces de la Fe vamos a hablar qué implicaciones tiene la división de Antiguo y Nuevo Testamento. Empecemos definiendo la palabra testamento. ¿Qué dice el diccionario que significa la palabra testamento? La palabra testamento viene de un término latino que es testamentum y se convirtió al castellano como testamento. Esa noción de testamento hace referencia al escrito que deja una persona para manifestar su última voluntad, diciendo cómo se repartirán sus bienes una vez que esta persona muera. Entonces, la palabra testamento, al tenerla en el contexto bíblico y decirle Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, aparte de la palabra se le está dando como un calificativo. Este testamento es antiguo y este testamento es nuevo. Si nos vamos a la definición de la palabra, que es la última voluntad de una persona cuando va a morir, para que quede específico cómo se van a repartir sus bienes, entonces la pregunta es, ¿por qué a esta parte de la Biblia se le llamó Antiguo Testamento y Nuevo Testamento? Y no hay nada más para decir que la connotación, lo que se le quiso dar a estas dos palabras, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, es que todo lo que está en esta parte de nuestra Biblia ya es obsoleto. Y la mayoría de personas piensan que el Antiguo Testamento no tiene tanta injerencia como el Nuevo. Entonces, vamos a mirar a ver qué implicaciones tiene esto del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento en las doctrinas. Nosotros tenemos que pensar que en el siglo primero, o recordar más bien, no pensar sino recordar más bien, que en el siglo primero nunca se habló de Antiguo y Nuevo Testamento. Todo se conocía como las Escrituras. Y es así conforme el Mesías cuando habla dice, ustedes escudriñan las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, pero ellas dan testimonio de mí. Entonces él está dando una implicación, es que las Escrituras en ese momento tienen validez como palabra de Dios, tienen un alto nivel religioso de comprobación. Entonces él está diciendo a ellos, a los que lo están escuchando, ustedes buscan en las Escrituras que ahí tienen la vida eterna, pero las Escrituras dan testimonio de mí. Entonces aquí ya está dando como una implicación de lo que hay en el Antiguo Testamento, y es que lo que se conoce como Antiguo Testamento está hablando directamente de él, como camino para la vida eterna. Entonces, si alguien piensa que el Antiguo Testamento es obsoleto y que el Antiguo Testamento está descalificado o no tiene vigencia, va a tener grandes problemas para identificar a Yeshua o Jesús, para encontrar que él sí es el Mesías. Porque si se cae el Antiguo Testamento, se cae la base que comprueba que él es el Mesías. Y estaríamos en grandes problemas ahora sí de nuestra fe, que está centrada en el Mesías, por supuesto también en su palabra. Entonces,
¿De dónde surgió esta división? ¿Quién fue el que empezó a dar el enunciado de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento? Eso está dentro del contexto hebreo. Recordemos que en el capítulo 2, en el episodio 2 de Raíces de la Fe, yo les hablé acerca si la Biblia tenía autenticidad, si era confiable la Biblia. Si usted no lo ha visto, lo invito a que vea el episodio número 2 acerca de la Biblia. ¿Quién salió con esta idea de Antiguo y Nuevo Testamento? Recuerden que la Biblia es un libro escrito por judíos. La Biblia es un libro escrito por judíos. A pesar de que Moisés escribe y él no se puede catalogar como judío, es correcta esa apreciación. Sin embargo, él va a venir de la tribu de Leví y las tribus de los 12 hijos de Jacob, los 12 hijos de Israel, son los que a la postre van a formar lo que es el pueblo de Israel o pueblo judío, en gran parte. Eso también lo vimos en el episodio número 1 de Raíces de la Fe. Pero sin embargo, todos los escritores de la Biblia, todos son del pueblo de Israel. ¿Y los podríamos catalogar como judíos? Sí. ¿La Biblia es un libro judío? En esencia sí. A pesar de que lo que conocemos como Antiguo Testamento o Tanaj, recuerde que Tanaj es la manera como el pueblo judío conoce estas escrituras que para ellos son su Biblia. Para nosotros es Antiguo Testamento, pero el pueblo judío profesante, cuando digo profesante es aquellos judíos que sí siguen la fe judía, para ellos el Tanaj es lo que para nosotros es el Antiguo Testamento o su Biblia hebrea. Entonces, ¿quién hace la división? En el tiempo del Mesías se hablaba de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento no. De hecho, se hablaba de solo escrituras y hacían referencia a los escritos que conocemos como Tanaj. Entonces, ¿qué dice la historia acerca de cuándo se acuñó esta terminología para la Biblia? Tertuliano, uno de los que se conoce como padres de la iglesia, y aquí yo quiero volver a aclarar algo que lo dije en el episodio 2, para mí él no es ningún padre de la iglesia, y no lo es simplemente porque tenía una mente sesgada y tenía una mente contraria a lo que Dios tiene explícito en sus escrituras. Y alguna vez usted lo puede comprobar. Sin embargo, a Tertuliano lo consideran como padre de la iglesia. Y estos padres de la iglesia, usted tiene que estudiar esa historia, padres de la iglesia universal o de la iglesia católica. La iglesia dogmática que se va a fundar en el siglo IV, después del Mesías, de la mano del emperador Constantino. Pero a él lo consideran padre de la iglesia. Entonces, Tertuliano, él es el que acuña los términos Antiguo y Nuevo Testamentos a finales del siglo II. Sin embargo, no es Tertuliano el que hace la división de los escritos. Quien hace la división de los escritos es un señor que se llama Marción. Ustedes lo pueden encontrar en la historia de la fe, lo pueden encontrar en la historia católica o en la historia del cristianismo del primero siglo, segundo y tercero. Marción es otro que consideran padre de la iglesia. Y vuelvo y digo, y acá sí yo siento una voz de protesta, para mí él no es ningún padre de la iglesia. Por lo menos él no es padre de la fe que yo profeso hoy, ¿sí? Porque lo que él quiso hacer, Marción dice que el Dios del Antiguo Testamento es el Dios malo, que es nuestro Dios, conocido como, usted lo conocerá como Jehová, como Yahweh, algunos lo conocen como Hashem, otros lo conocen como el Eterno Dios, y otros nombres que le han determinado a él, que será otro tema para un episodio de Raíces de la Fe. ¿Cuál es el nombre de Dios? Y él dice que ese Dios que se manifiesta en el Antiguo Testamento, en lo que Tertuliano llamó en el Antiguo Testamento, dice que es diferente al Dios del Nuevo Testamento, que es Jesús. Y él interpreta la Biblia con la dualidad griega, que el universo está regido por dos seres contrapuestos totalmente, que uno es bueno y otro es malo. El malo es el Dios del Antiguo Testamento, para Marción, y el bueno es Jesús. Y él empezó a acuñar, de alguna manera, él tiene una idea antijudía muy fuerte. Marción se opone totalmente a que la salvación viene de los judíos, cuando el mismo Mesías, Yeshua, Jesús, lo dijo. Él dijo, la salvación viene de los judíos. Y siempre está especificado, pues porque ellos fueron el pueblo en el que Dios determinó entregar su palabra y entregar al Mesías, porque el Mesías es judío. Ahora, no quiere decir esto, porque eso lo tengo que aclarar casi en todos los episodios, no quiere decir esto que todos nos tengamos que volver a la religión judía. Eso es otro aspecto, Y lo hablé cuando hablamos en el episodio de cuál es la religión oficial de Dios, o si el Mesías originó una nueva religión, porque no es así.
Entonces no está determinado en la Biblia que una persona tenga que volverse a determinada religión, no lo está, no está específico en la Biblia. Sin embargo, el concepto Antiguo Testamento y Nuevo Testamento sí da la impresión, y eso fue lo que se quiso propagar, que todo lo que está en las escrituras hebreas o en el Antiguo Testamento o Tanaj ya está obsoleto y que eso ya no tiene aplicación para nosotros. Entonces, si nosotros interpretamos la Biblia de esa forma, vamos a tener muchísimos problemas para sustentar muchas doctrinas sacadas de la Biblia. Muchas doctrinas. Vean que ocurre hoy en día algo que es muy común, y es que todas las personas que se acercan a Dios dicen que ya la tienen clara y que ya todo está revelado. Es más, hay personas que dicen, pero ¿por qué eso que dicen en Raíces de la Fe, Dios no se lo ha revelado a tantas eminencias teólogas que hay, tantos sabios que hay en la teología cristiana e incluso en la teología judía? ¿Por qué no? Porque cuando uno va a la Biblia con un sesgo mental para interpretarla de determinada manera, no va a encontrar nada diferente. Si una persona se mete en la Biblia a estudiarla con el concepto de que el Antiguo Testamento ya está caducado y es obsoleto, eso es lo que va a haber en todas partes de la Biblia, ¿sí? Porque así es que surgen las religiones. Por ejemplo, si una persona, y con esto no estoy respetando a las personas que pertenecen a los Testigos de Jehová, aunque sé que nunca ellos mirarían un episodio de Raíces de la Fe, pues supongo, nunca mirarían un episodio de Raíces de la Fe, porque siempre es un poquitico sesgada esa enseñanza. Pero si una persona que es testiga de Jehová viene a estudiar al Mesías con el pensamiento de que Jesucristo es absolutamente hombre y él no tiene ningún rasgo de divinidad, ese ya es un dogma de esa religión, de esa fe, nunca va a encontrar ningún rasgo de divinidad en el Mesías, porque ese es el sesgo que trae, ese es el sesgo que trae. Si una persona se acerca a la Biblia a decir lo que hablamos en el episodio pasado, es que el diezmo está vigente aún para nuestros días. Si la persona ya trae ese sesgo mental, eso es lo único que va a encontrar en la Biblia. O sea, lo he dicho en varias ocasiones, casi que muchas personas interpretan la Biblia con unas gafas determinadas de determinado sesgo religioso y así van a encontrar todo. Entonces, si la persona no tiene apertura a la historia, a la evidencia y al sentido común, es muy difícil que la persona cambie sus conceptos. Muchas personas de las que empezaron a ver los episodios de Raíces de la Fe, lo empezaron a ver y cuando lo que se enseña acá en Raíces de la Fe no se parece a sus conceptos, inmediatamente desecharon el resto de los episodios. Y está muy bien porque esa es la libertad que tiene todo el mundo. Todo el mundo es libre de decidir qué ve y qué escucha. Pero en ocasiones es necesario ir un poquito más allá y escuchar a ver si hay sentido común y también si hay un contexto histórico que comprueba eso. Cualquier teólogo cristiano que escuche un episodio, que vea un episodio de Raíces de la Fe, puede decir, eso no es verdad porque en el concilio tal y en el concilio tal se desaprobó eso. Ok, déjeme decirle que son concilios de la Iglesia Católica Universal y eso es respetable si usted lo quiere dar como sentado porque es un dogma, no está a la luz de la Escritura. Vamos a hablar en algún otro episodio sobre los dogmas, pero eso está basado en este tema que yo les estoy hablando hoy. Si la Escritura, la Biblia, está dividida en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento desde los pensamientos de sus escritores originales, la respuesta es no. La Biblia no debería tener división Antiguo y Nuevo Testamento. Eso es lo que más daño le ha causado a la fe, esa división, que ni siquiera la hizo uno de los seguidores del Mesías, ni siquiera la hizo el Mesías, ni siquiera la hizo Pablo, la hizo un señor que dicen que es uno de los padres de la iglesia. Lo que no saben la mayoría es que se habla de los padres de la iglesia, pero de los padres de la iglesia universal católica. Y luego viene Marción, que este señor sí es, de hecho dentro de los contextos católicos a Marción lo consideran un hereje. Él fue el primero que hizo un canon. ¿Cuál fue el canon de la escritura que hizo Marción? Él solo aprobó algunas partes del Evangelio de Lucas. Sacó totalmente la carta a los hebreos y sacó todas las cartas que llaman pastorales. ¿Qué hizo con los evangelios? También los anuló. O sea, él hizo la Biblia de acuerdo a su aceptación, lo que a él le convenía. Lo más triste es que muchas personas lo siguieron. Y muchas personas empezaron a odiar el Antiguo Testamento como si de verdad estuviera en contraposición a la fe que enseñó Yeshua, Jesús, el Mesías.
Es como si de verdad estuvieran en oposición a lo que él enseñó. Basta uno tomarse el tiempo para leer uno al Mesías a ver si él hizo esa división. Lo primero es que hay que recordar que cuando el Mesías no está, no existe nada de lo que hoy se conoce como Nuevo Testamento. Hay que recordar que los primeros escritos van a aparecer aproximadamente 30 años después de que el Mesías muere. Es decir, el Mesías nunca se enteró cuando estuvo acá de que Mateo iba a escribir algo sobre él, de que Pedro iba a escribir algo sobre él, cartas sobre él, de que Marcos escribió, de que Pablo escribió. El Mesías no se enteró, por lo menos cuando estuvo acá sobre la tierra, de que hubo esos escritos. El asunto es que alguien me dirá, pero él ya lo sabía todo. Bueno, ese es otro tema para tratar. Entonces, ¿qué se hace con esto de Antiguo y Testamento? ¿Sí es verdad que el Antiguo Testamento está abolido? No es verdad. ¿Sí es verdad que el Antiguo Testamento le da peso a nuestra doctrina? Sí. Si yo sigo con esa teoría de que el Antiguo Testamento ya no tiene vigencia, vean todos los problemas que van a haber. Y le voy a empezar a citar uno a uno algunos de los problemas. En el episodio pasado hablamos del diezmo. Y ese es un problema que muchas personas deben resolver. Si dicen que el Antiguo Testamento no tiene vigencia, entonces ¿por qué algunos siguen recolectando y pidiendo el diezmo? Algunos dicen es que el Mesías lo aprobó cuando dijo que diezman el comino y la menta y no dejen de hacer esto sin hacer lo otro. Hablándoles de dos temas importantes. No dejen de diezmar, pero tampoco dejen de hacer esto otro, que las dos cosas son importantes. Recordemos que ese es un tema que estaba vigente en el tiempo del Mesías porque había templo, porque había levitas y porque la comunidad era esencialmente agrícola y ganadera. Entonces eso estaba vigente. El asunto es que cuando se interpreta la Biblia, yo no puedo escoger lo que me conviene a mí doctrinalmente y lo que no me conviene lo desecho, que eso es lo que se ha dado. Los conceptos religiosos que no están a la luz de los dogmas de determinada línea de fe del Antiguo Testamento los desechan, pero los que convienen sí los toman. Y a mí me parece que eso no se puede hacer, o sea, eso es un doble juego. Ahí no hay honestidad en cogerla a la Biblia como si fuera un libro cualquiera e interpretarla como a mí me venga en gana. No puedo hacer eso. ¿Por qué para algunas cosas sí sirve el Antiguo Testamento y para otras no sirve el Antiguo Testamento? ¿Por qué para temas como, por ejemplo, las promesas que Dios nos hace, sí tomamos el Antiguo Testamento? Cuando las sacamos de contexto, porque cualquier persona toma un salmo y dice, este salmo me lo dio a mí el Señor. Pero ¿por qué lo saca de contexto si este salmo tuvo un cumplimiento específico? Es que esta promesa de Isaías me la dio el Señor. O sea, Dios utiliza el Antiguo Testamento cuando a usted le conviene. El Antiguo Testamento sirve para las promesas, pero cuando está dando evidencias de que hay algunas cosas que hay que seguir haciendo, ahí sí no me conviene. ¿Quién hace esa escogencia? Y la hacen personas que tienen sesgo en su enseñanza. Uno de los mayores problemas que hay hoy en día es haber dividido la Biblia y eso no tiene origen en un corazón sano. Se hizo esa división para sacar al pueblo de Israel y sacar al pueblo judío del plano. De hecho se habla, hay una teología que se llama la teología del reemplazo, de que Dios desechó a su pueblo Israel y lo reemplazó con la iglesia. Y ese tema está basado en esta teoría de Antiguo y Nuevo Testamento. A mí me preocupa cuando una persona llega al camino de Dios, a un creyente, y le dicen, empiece a leer el libro de Juan para entender la fe. Eso es tanto como que usted compre un libro, y hablemos del ejemplo que siempre doy, que es uno de los escritos de Gabriel García Márquez. Digamos que usted compra 100 años de soledad y le dicen, comiéncelo a leer desde el capítulo 5. Es muy probable que lo entienda, pero es muy probable que lo entienda mal. Yo creo que una persona cuando empieza a leer la Biblia debe empezar a leerla desde Génesis, como está consolidada. Y luego sí va a ir dilucidando muchísimos otros temas. Pero ¿a quién se le ocurre que un libro debe ser empezado a leer desde la mitad? Eso no es lógico. Ahora alguien dirá, es que ahí está la esencia del Mesías. Desde Génesis está, desde el primer versículo está. ¿Sí? Desde el primer versículo está, cuando está escrito en hebreo, Bereshit bara Elohim, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la palabra Bereshit tiene que ver con el Mesías, tiene que ver con el que es cabeza, Bereshit, ¿sí? Que son dos palabras, Bereshit, que habla de cabeza, y ahí habla del Mesías. Lo que pasa es que hay que entenderlo y estudiarlo en el idioma original. Pero a la gente le dicen, estúdielo desde el Nuevo Testamento. Y por eso es que hay muchas personas que empiezan a leer la Biblia de una manera sesgada y luego se empiezan a confundir
cuando empiezan a tomar citas del Antiguo Testamento, y hay gente que hoy está en el camino de Dios que no tiene ni idea de que el pueblo de Israel se dividió en dos naciones, que no tiene ni idea de los profetas a quién profetizaron. Y no es culpa de ellos, o en parte sí, porque uno si no estudia es porque no quiere estudiar y porque no quiere aprender. Pero es que como se le ha dado la idea a la mayoría de creyentes hoy, solo con el Nuevo Testamento basta. Ahora, les voy a aclarar una cosa por si alguien ya empezó a emitir un juicio mío, que yo me quiero volver judaizante y quiero judaizar a la iglesia y eso no es cierto. Y lo he ido comprobando episodio tras episodio. Y si usted tiene una duda, pues escríbame al correo raicesdelafe1@gmail.com y me hacen las preguntas, o aquí mismo en el canal de YouTube o en el canal de Spotify o de iVoox. Escriba sus preguntas o sus puntos de vista y los podemos aclarar, porque eso también son juicios a la ligera. Y tiene que estar todo comprobado a la luz de la Biblia. Tenemos que tener en cuenta los puntos históricos y tenemos que tener en cuenta también el sentido común. Si hay que tener en cuenta algo para el estudio de la Biblia es, primero, que la Biblia no está dividida en Antiguo y Nuevo Testamento, que ese es un concepto netamente religioso por sacar de la interpretación bíblica al pueblo de Israel, y eso no se puede hacer. En el momento en que nosotros saquemos de la interpretación bíblica al pueblo de Israel, tenemos problemas para entender al Mesías, porque él es 100% del pueblo de Israel, del pueblo judío. Que su misión va abierta para todos los seres humanos, por supuesto. Lo dirá el Evangelio de Juan en capítulo 3, versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo. Ahí no dice de tal manera amó Dios a los judíos o al pueblo de Israel. De tal manera amó Dios al mundo. Pero yo tengo que tener una interpretación de él correcta. Ahora vean estos problemas que se nos van a presentar cuando nosotros creemos que Antiguo Testamento es para unas cosas, para otras no, y Nuevo para otras cosas, y que están en oposición, porque eso es lo que se dice. Vean, si nosotros dividimos el tema Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, siempre entonces se va a hablar de que hay un antiguo pacto que no puede proporcionar justicia, pero el nuevo pacto sí puede proporcionar justicia. Entonces ahí es donde dicen, todo lo que Moisés dio en sus leyes es antiguo pacto. Lo que el Mesías vino y dio es nuevo pacto. Y eso en parte es verdad. Sin embargo, vamos a tener un problema cuando en la carta a los Hebreos el autor va a citar Jeremías 31:31. Cuando él dice que en los postreros días él va a poner sus leyes y sus mandamientos en las mentes y en los corazones de la casa de Israel. Entonces, si en el Nuevo Testamento está esa cita, haciendo referencia al Antiguo Testamento, ¿para qué Dios vuelve a traer los mandamientos y ponerlos en las leyes y en las mentes de los corazones? Si eso ya está obsoleto. Si primero es del Antiguo Pacto y segundo es del Antiguo Testamento, ¿por qué está en el Nuevo Testamento eso? Y ahí ya genera un problema, el cual tiene explicación. No es que sea una contradicción de la Biblia. Si usted lo mira con los ojos de Antiguo Testamento obsoleto, Antiguo Testamento anulado, no va a poder explicar esa cita bíblica, perdón. Porque entonces, ¿por qué el autor de los Hebreos la volvió a tomar? Y la toma como referente después del Mesías, no es antes del Mesías. Entonces ya habría algún problema. Si la ley que Dios dio a Moisés era el antiguo pacto, y ese antiguo pacto está anulado, ¿por qué el escritor de la carta a los Hebreos dice que se va a cumplir ese texto de Jeremías? Si ya está obsoleto y no sirve, lo que menos quiere Dios es volver a grabar esas leyes en las mentes y en los corazones. Por supuesto que esto no sale en esta sola frase que yo estoy diciendo acá, requiere estudio. Pero si usted dice el Antiguo Testamento está anulado y ahora solo tiene vigencia el Nuevo Testamento, ¿cómo explica entonces esa referencia del autor de la carta a los Hebreos? Hay otro concepto que vamos a tener problemas de interpretar. Dice la Biblia, esta cita me encanta. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, dice la versión, o en el Mesías, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas hoy. Entonces, la explicación que le dan a la gente es, estar en Cristo y las cosas viejas pasaron es el Antiguo Testamento. Algunos dicen, es la antigua manera de vivir. Ok, también puede ser. Tendríamos que ver el texto específicamente cómo está. Pero dicen, Dios ha hecho una nueva creación porque la anterior creación fue pecaminosa y ya no sirvió. O sea, en parte es verdad, pero cuando yo anulo que la creación que Dios hizo y digo que no sirvió,
El que tiene la culpa es Dios. Entonces tengo que evaluar ese concepto y tengo que explicarlo. Otra cita, dice, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad, revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces la explicación es, esto solo se puede hacer a través de Jesucristo, para alcanzar justicia, porque anteriormente el hombre que vivía, el viejo hombre, estaba sujeto a leyes y a preceptos que no traían nada bueno para su vida. ¿Es verdad ese concepto? Porque si este concepto es verdad, ¿por qué el Mesías dijo en Mateo 5:17, yo no vine a anular la ley y los profetas? O sea, si él dice que él no vino a anular eso, sino que estaba en vigencia, ¿hasta cuándo estuvo en vigencia? ¿Hasta cuándo estuvo en vigencia? Hay personas que dicen que en el Antiguo Testamento lo único que traía la ley era muerte y citan a Pablo fuera de contexto. Si la ley que Dios dio en el Antiguo Testamento traía muerte, el concepto de Marción es verdad. El Dios del Antiguo Testamento es malo, pero eso no es cierto. Usted podría hacer una lista completa de todas las bendiciones que están escritas en lo que se llama Antiguo Testamento, al lado de toda la disciplina que Dios quiso ejercer sobre su pueblo. Y no digo castigo, porque pienso que no era castigo, era disciplina, porque Él ya había advertido, si tú haces esto, estas consecuencias van a venir sobre ti. Entonces, ¿qué era lo mejor? Pues no desobedecer. Pero entonces se enseñó en el Antiguo Testamento, todo lo que está ahí está basado según la ley, y en el Nuevo todo está basado según la gracia. Y hay gente que cree que la gracia es, yo puedo pecar todo lo que a mí me plazca y Dios siempre me va a perdonar. Pues ese concepto no está en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento Pablo enfatiza, vean en la carta a los Gálatas, y Pablo habla de las obras de la carne, y todo lo que explica ahí, Pablo en las obras de la carne, tiene referencia en lo que se conoce como Antiguo Testamento. Toda la enumeración. Y Pablo está advirtiendo de que esas cosas no son concebibles, no son aceptables en un nuevo creyente. En el libro de Apocalipsis, toda la enumeración que da de aquellos que no van a recibir vida eterna está basada en lo que el Mesías enseñó, y el Mesías enseñó con base en el Antiguo Testamento o Tanaj. Vuelvo y les digo, yo no soy un partidario o un apóstol de resucitar ritos o cosas humanas por las cuales algunos creen que se salvan por hacerlas. No, yo estoy absolutamente seguro que lo único que nos salva es la gracia divina, que siempre ha estado. Algunos quieren interpretar que la gracia solo vino cuando está narrado el Nuevo Testamento, y eso no es cierto. En el Antiguo Testamento o Tanaj hay cantidad de historias y de textos que Dios muestra que la gracia estuvo en vigencia. Ese no es un concepto nuevo. Pero vea, la mayoría de dogmas y la mayoría de doctrinas que hoy se enseñan en muchos contextos cristianos están basadas en el catolicismo. Y si usted quiere ignorar la historia de que el catolicismo, una de las cosas que le preocupó fue dominar el mundo, no solo ahora por emperadores, sino ahora por la religión universal, por la Roma papal. Y usted puede, vea, entre al sitio de internet que se llama Catecismo Católico, y ellos mismos van a enunciar todas las doctrinas que cambiaron, que estaban en la Biblia. Para poder cambiarlas, ellos tuvieron que compartir el concepto de que la Iglesia romana es una entidad superior a la Biblia, y que la Biblia se tiene que someter a la entidad de la Iglesia romana. Búsquelo, no me crea a mí, búsquelo. Y eso lo heredó la Iglesia cristiana protestante desde Lutero en adelante. Por eso, Raíces de la Fe lo que busca es que vayamos a lo que enseñó el Mesías, no lo que enseñaron los padres de la iglesia, no lo que enseñó la iglesia, la Roma papal, no lo que han estudiado muchísimas vertientes de catolicismo y de cristianismo que rechaza al pueblo original, que fue el pueblo de Israel. Y vuelvo y ratifico, mi concepción de fe no es convertirnos al judaísmo. Mi concepción de fe es, vamos a lo que enseña la Biblia y lo que verdaderamente es aplicable. Entonces el concepto de Antiguo y Nuevo Testamento lo único que hace es confundir a los creyentes, y más a los que no estudian, Cuando alguien le dice a usted, usted puede comprobar que Yeshua, Jesús, es el Mesías,
La mayoría de gente coge solo el Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento. Pero si yo le digo a usted, pues por supuesto usted lo puede comprobar porque el Nuevo Testamento fue acuñado por la Iglesia Católica y ella escogió los libros que le convenían. Le podría yo decir eso, aunque no lo creo, pero yo podría hacerle dudar de su fe. La única manera de comprobar que Yeshua, Jesús, es el Mesías, es con el Antiguo Testamento. Y usted no puede utilizar el Nuevo Testamento solo para lo que le conviene. Entonces, si va a pedir primicias, usa el Antiguo Testamento. Si va a pedir diezmos, usa el Antiguo Testamento. Si le habla del día de reposo, ya no, porque ese lo cambiaron a otro día de reposo. Entonces aquí ya no me conviene. Si estoy hablando de la purificación por medio de hacer un baño ritual que se llamaba tevilá y ahora se llama bautismo, ya es bautismo y tevilá no es. No le estoy diciendo que acepte determinados conceptos ahora. Estoy diciendo que no es tan fácil tomar dogmas del Antiguo Testamento que me convienen y rechazar otros. Yo creo que eso no es correcto. Yo no podría citarle a alguien una enseñanza del Corán, a pesar de que el Corán tiene muchísima Torá judía y muchísimos Nuevo Testamento, porque Mahoma sabía Torá judía, él se unió con muchos rabinos a ver si los lograba convencer de que él era pues el Mesías, y lo rechazaron y luego estudió mucho Nuevo Testamento y luego en el siglo VI va a escribir lo que se va a conocer como el Corán. Yo no podría utilizar el Corán por partes, así tenga partes de la Biblia. Eso no es legal, eso no es honesto. Lo mismo pasa con el Antiguo y Nuevo Testamento. Las personas no pueden tomar el Nuevo Testamento a su acomodo y el Antiguo Testamento a su acomodo. Vea, cualquier cita que usted coja del Nuevo Testamento como promesa de Dios para usted, está supeditada, está condicionada al cumplimiento de los mandamientos. En el Antiguo Testamento no reza nada que usted va a recibir bendición por otro medio, sino es por la obediencia. Y se lo puedo comprobar, usted me puede decir si no o no. El Salmo 1. Bienaventurado el varón que no se ha sentado en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Dios está su delicia. En la ley de Dios está su delicia. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y hay gente que predica de ese salmo, haciendo alusión que es que la ley de Dios, y no nombran que a lo que se refiere el salmista, es a la ley que recibía de Moisés. ¿Acaso yo estoy acá, estoy intentando volvernos legalistas? No, no es verdad, y no es mi posición. No es mi posición y sería algo ilógico que Dios le haya permitido a uno el estudiar en seminario y hacer cursos de teología y de interpretación bíblica, como para llegar a decir uno, es que tenemos que volvernos legalistas. No es cierto, que ese término hay que discutirlo. Si usted toma una cita de bendición de Isaías, no temáis porque yo estoy contigo. Está muy bonito el texto, pero el texto se lo está diciendo Isaías al pueblo de Israel en un momento específico. Un pueblo que fue castigado por Dios por separarse de los mandamientos e irse tras la idolatría. ¿Cuándo aplican esas citas para mí? Cuando yo tengo claro que la Biblia es una sola. Sí se dividió la historia por la venida del Mesías, es verdad, pero el texto bíblico debe ser interpretado en un contexto general. Yo no puedo decir, esto es del Antiguo Testamento, esto no me va. Vea, yo los reto a que estudien muchos dogmas que se han enseñado. Por ejemplo, cuando se habla de la armadura de Dios de Pablo en Efesios. Coja cualquier texto de la armadura de Dios, del yelmo, del Evangelio, y verá que él sacó eso del Antiguo Testamento. De la espada, sacó eso del Antiguo Testamento. Del calzado, sacó eso del Antiguo Testamento. Todo lo que conocen como armadura de Dios, que me parece curioso cuando alguien grafica, es una armadura romana. Y no es verdad. Cada cita que Pablo utilizó en la armadura de Dios está sacada del Antiguo Testamento, de los Salmos, de Isaías y de otras partes, que no es en este momento lo que nos atañe estudiar. Pero cuando alguien dice, es que está la armadura romana, está interpretando lo que Pablo dijo con unas gafas griegas. No le estoy diciendo que se ponga unas gafas judías. Póngase unas gafas de verdadero exégeta, de verdadero hermeneuta. Interprete la Biblia en el contexto en que fue escrita. Cuando Pablo habla de eso, no está hablando de una armadura romana. Así usted puede encontrar miles de dibujos. No es cierto. Si usted lo quiere, me escribe y yo le envío el estudio. Y verá que está sacado, cada parte de la armadura de Dios está sacada desde el Antiguo Testamento. Lo que conocemos como Antiguo Testamento. Miren, el Mesías jamás se imaginó que iba a hablar Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, que iba a haber. Pablo menos. Pablo está escribiendo cartas.
Los evangelistas están escribiendo libros, hasta que luego los van a consolidar en el canon, y hacen un primer canon en el siglo IV, ¿sí? Pero es un canon hecho por la Iglesia Romana Imperial, ¿sí? Ahora papal, y luego en el siglo XII es cuando, vean, en el siglo XII es cuando ya se saca la primera Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y se empieza a popularizar de esa manera. Entonces, si siempre hemos sido formados con esa bendita hoja de la mitad, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, siempre vamos a creer que está diferente esto de esto. Sí es diferente, por supuesto, porque el Mesías vino, pero la interpretación de la Biblia no se puede hacer de manera sesgada, o se van a ocasionar muchísimos problemas. Si usted me muestra a mí una cita y me dice a mí, es que Dios me dio esta palabra esta mañana porque me habló en Isaías, desafortunadamente yo le tendría que decir, vea, esa porción fue escrita por esto, y no le atañe a usted. Es como que usted vaya y coja el libro Mormón y encuentre una cita que a usted le gusta y diga, Dios me habló por... Usted diría, pues eso no va a pasar. Por supuesto, porque cada uno quiere pensar como su religión se lo ha instituido. Cada uno quiere pensar solamente con las gafas que le han puesto en la religión. No le estoy diciendo que se vuelva ecuménico o algo así, que eso también es una cosa tan mal manejada. No le estoy diciendo que se vuelva, o sea, muy abierto a todo lo que salga. Pero sí hay que comprobar. Por eso Pablo dice que uno debe renovar su entendimiento. Y renovar su entendimiento es de una manera, o sea, lógica, estudiando. Alguien dice, es que yo voy a pedirle al Espíritu de Dios que me renueve mi entendimiento. ¿Cómo se lo va a renovar si no estudia? O sea, eso es que el Espíritu de Dios le va a meter textos y documentos y libros como si fuéramos un disco duro de un computador. La única manera de renovar el entendimiento, la inteligencia, es estudiando. Ahora, sí tiene que tener uno bases para su fe. Sí tiene que... Hay gente que prefiere huirle a programas como este de Raíces de la Fe antes de confrontar si tiene dogmas que no están sustentados en la Biblia. Y hay dogmas en la fe que no están sustentados en la Biblia. Y hay gente que prefiere decir, estos manes de Raíces de la Fe, esos manes están locos, esos son apóstatas, herejes, lo que quiera que digan. Pero alguien que diga eso, sería muy bueno que me escribiera. Escríbame y lo podemos dialogar. Ahora, si se va a enojar, no soy de esa línea de empezar a hablar de la Biblia y enojarse. No soy de la línea de hablar de un tema, luego tocar otro y a la larga no se estudió nada. Estudiamos centraditos un tema. Y lo miramos a la luz de la historia y lo miramos a la luz de la interpretación bíblica. A ver, si yo tengo que corregir, yo lo hago. A mí me encanta eso. A mí me encanta corregir porque quien no se haya equivocado en algún momento de su enseñanza, pues que tire la primera piedra. Así que armamos un montón de piedras el tenaz. Pero bueno, concluyo con esto. Nuevo Testamento y Antiguo Testamento son una terminología humana. Nuevo Testamento, Antiguo Testamento es una terminología sesgada para intentar sacar el origen de nuestra fe. El origen de nuestra fe es judío. El origen de nuestra fe es del pueblo de Israel. El origen de nuestra fe son con las escrituras hebreas. Ese es el origen de nuestra fe. Por supuesto que yo no estoy diciendo que la fe se tiene que congelar en el tiempo o devolvernos todos y vamos a vestirnos con túnicas y a eso lo otro. Eso sería ilógico porque hay gente que piensa que Raíces de la Fe lo que está proponiendo eso. No. Nosotros estamos proponiendo interpretar la Biblia a la luz de la historia, con la ayuda del sentido común, con la ayuda de la objetividad, con que nos quitemos las gafas religiosas y dogmas y miremos qué tan cierto es cada una de las cosas que se enseñan o que aprendemos. De manera que ahí está nuestro postulado. No existe Antiguo Testamento y Nuevo Testamento desde la perspectiva divina. Esa es una perspectiva humana 100%. ¿Que puede ayudarle a algunas personas para entender? Sí, pero creo que más confunde. Por eso deberíamos de ser bien sensatos cuando nos acercamos a la Biblia, orar, pedirle a Dios que nos ilumine, que nos guíe y que no deje que ningún concepto personal, particular, vaya a influenciar nuestra interpretación. Mi llamado es a que usted no se conforme con todo lo que le enseñan desde una tarima, desde un púlpito, desde una bima. Bima es el púlpito de las sinagogas. No se conforme con eso, no se conforme. Si usted está trascendiendo a la línea del mesianismo, del judaísmo, de todas maneras pregúntese. Si está en el cristianismo, pregúntese. Eso no es pecado. Cuestionar no es pecado. Evaluar no es pecado. Ahora, tenga cuidado cuando usted piensa que ya sabe más que sus maestros. Y tenga cuidado cuando usted ya se cree el chacho del universo y que ya no necesita que nadie le enseñe, porque esa vanagloria sí es más peligrosa que cualquier otra cosa.
Y hoy en día hay mucha gente que anda por ahí sueltos, sin congregación ni nada, cosa con la que yo no estoy de acuerdo. Se creen los duros porque ven 10 videos de internet, de YouTube, y solo lo único que hacen es recopilar información de otros. Entonces fulano dijo, entonces como a él le gustó, se va a esa línea. Entonces hay gente que se las tira de que son maestros solos. Bíblicamente no existe ese concepto. Bíblicamente uno necesita quien le enseñe y a quién enseñar. Entonces esas personas, contra ellos sí voy. Contra esos que se las pasan, o esas señoras que se las pasan de profetas de casa en casa y profetizándole a todo el mundo y no tienen autoridad, eso no es bíblico. Bíblicamente uno tiene que tener autoridad para que lo corrija, para que lo cuide, para que lo exhorte. Gente que anda solas por ahí, que se la pasan mandándole a usted videos de todo lo que ven en internet, pero no saben ni papa, esa gente no es confiable. Esa gente no es confiable. Hay que estudiar, hay que estudiar. Pregúntele a un maestro, escuche las teorías, escuche los postulados, escuche los puntos de vista contrarios. Creo que eso es lo que hace divertida la fe. Ahora sí hay temas que son esenciales y que son inamovibles. Es inamovible que el camino al Padre es a través de su Hijo. Es inamovible que el Padre nos ha dado su gracia para salvación y que nadie se salva por sus obras. Es inamovible que el Padre ama a todos los seres humanos. Eso lo dice el Evangelio de Juan. Llegamos al final de este episodio de Raíces de la Fe. Los invito a que se contacten con nosotros al correo electrónico raicesdelafe1@gmail.com. raicesdelafe1@gmail.com. También pueden seguirnos en Instagram y en nuestro fanpage Raíces de la Fe. Aparecemos en todo lado como Raíces de la Fe. Si usted ve el video y no le gusta por el contenido del video, no por quien sale acá, bueno, también lo puede hacer. Si a usted no le gusta el contenido del video, dele no me gusta. O sea, dele no me gusta. ¿Por qué? Porque no me gusta. Pero sería muy bonito que usted lograra expresarnos qué no le gustó o con qué no está de acuerdo. No para ponernos a pelear ni nada, sino para tener una discusión sana, una discusión abierta que vuelvo y le digo, si tenemos que corregir algún tema, lo vamos a hacer con muchísimo gusto. Recuerde suscribirse al canal de YouTube. Si acá le está apareciendo a usted en rojo es porque no se ha suscrito. Le invitamos a que lo haga y le dé clic a la campanita para que le esté avisando de lo que estamos publicando nosotros. También nos encuentran en Spotify y en iVoox. Ese sí es más fácil porque usted baja, descarga el podcast, lo escucha cuando quiera. Compártaselo a otra persona. Si usted se lo comparte a otra persona y le genera inquietudes, dígale a esa persona que puede tener contacto con nosotros. Mil bendiciones a todos, el eterno Dios les bendiga. Escucha también a Wilson Méndez en Spotify. Búscalo como Raíces de la Fe y suscríbete al podcast.